Estaba meditando en esta mañana y es importante saber que tenemos que tener fundamentos en este tiempo que son escriturales y que tenemos que conocerlos para no ser movidos, sino para poder estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor y sabiendo también cómo compartir el Evangelio a aquellos que no conocen a Jesús. Amén. Porque Dios nos llama a predicar, Dios nos llama a poder hablarle a la gente que Jesús está vivo y que Jesús puede cambiar su realidad, pero sobre todas las cosas darle eternidad, ¿no? Porque Jesucristo murió en esa cruz para darnos vida eterna, no solo para perdonarnos, para limpiarnos, para bendecirnos, sino también Él tiene un lugar preparado para todos nosotros. Pero si usted me acompaña ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 2, es importante que uno de los fundamentos primordiales para cada uno de nosotros es poner la fe en Jesucristo. Amén. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor Jesús, cuando nosotros estamos direccionados a imitar su caminar, a absorber su carácter y a poder andar como Él anduvo, no nos vamos a desenfocar. ¿Cuántos entienden esto? ¿Por qué? Porque Él es nuestro modelo, ¿no? Él es nuestro modelo. El apóstol Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Y qué bueno es poder imitar a Cristo, porque este debe ser nuestro principal objetivo, poder imitarlo a Él. Y dice esta palabra, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿no? Podemos entender que debemos poner los ojos en Jesús y poder ver que Él fue fiel al Padre. Tuvo rechazo, tuvo burla, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Hubo momentos de angustia, donde dice que no tenía dónde recostar su cabeza, donde necesitó la oración de los discípulos, porque tenía que pasar en Él esa copa amarga, ¿no? Pero Él permaneció, ¿no? Él permaneció santo, permaneció en obediencia y se enfocó en estar en la voluntad del Padre. Él decía: mi Padre trabaja, yo también trabajo. Todo lo que veo hacer a mi Padre, eso es lo que hago, ¿no? Y muchas veces tenemos que estar atentos, porque hay lugares, hay familias, hay situaciones que nos muestran que Dios está ya preparando los corazones o preparando los lugares, ¿no? Los chicos compartían, me decían: pastor, la gente está abierta, hace falta que alguien les lleve la buena noticia y que también que lo acompañe, ¿no? Porque de eso se trata, de hacer discípulos, ¿no? Que Jesús también nos dijo: hagan discípulos, ¿no? Que podamos enseñarle y que podamos también ayudarlo en su crecimiento, sabiendo que cuando una persona llega, la Biblia lo compara a un bebé, y el bebé necesita la leche espiritual, necesita el cuidado y necesita el acompañamiento hasta que se ponga fuerte y él también pueda hacerlo con otros. Por eso es importante que no desviemos la mirada. Decirle al que está a tu lado: no desvíes la mirada. Amén. Porque los hombres fallan, las mujeres fallan, pero Dios no falla. Entonces tenemos que poner los ojos en Jesús y enseñarle a la gente a que tiene que depender del Señor. A través de la oración nosotros hablamos con Dios, y a través de la lectura de la palabra Dios nos habla. Y cuando nosotros aprendemos a depender de Jesús, vamos a permanecer hasta el fin. La Biblia nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Por qué muchas personas se apartan? ¿Por qué muchas personas abandonan el camino? Porque se miran al costado. Miran el defecto de uno, miran el defecto de otro, miran el defecto del pastor que lo tiene y se decaen. Por eso nuestro modelo es Jesús, ¿no? Fundamentémonos en Cristo, ¿no? Dice la palabra que el que está en Cristo es una nueva criatura. Estar en Cristo, tener a Cristo, seguir
seguir a Cristo e imitar todo lo que Él hizo. Y cada día pedirle, Señor, dame el carácter de Jesús. Entonces de esa manera no vamos a ser confundidos, no vamos a ser engañados, porque vemos a Jesús que Él lavó los pies a los discípulos, que Él mostró que Él vino a servir, no buscó la alabanza de la gente, sino obedecer al Padre. Él mostró que no rechazó a nadie, no rechazó a la prostituta, no rechazó a Zaqueo, y que Él no discriminaba a la gente, sino que hablaba lo que el Padre ya había dejado establecido. Por eso es importante que tengamos a Cristo como el modelo para nunca apartarnos de Él. Amén. Para siempre seguirle fiel al Señor y saber que nuestro mayor deseo es poder parecernos cada día un poco más al Señor, ¿no? Él estaba lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de bondad. Cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, lleno de fe y con una dirección que le daba el Padre para hacer todo lo que Él debía hacer en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, ¿no? Poder también pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Encontrar el lugar donde Dios quiere que estemos y regocijarnos. Amén. El Salmo 100 dice que servamos al Señor con alegría, que tengamos alegría para hacer las cosas del Señor, porque Él es el gozo de nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Saber que la fe puesta en el lugar correcto es un fundamento. El otro fundamento es la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere hablarnos está aquí en la palabra, ¿no? Y la palabra de Dios es algo poderoso porque dice que discierne nuestros pensamientos, ¿no? Muchas veces vamos a venir a la reunión, vamos a escuchar un mensaje, sea del pastor o de cualquier otro, y vamos a decir, ¿quién le dijo lo que me está pasando? ¿Quién le contó al pastor? No, es Dios que nos descubre, no solo para que cambiemos cosas que tenemos que cambiar, sino para guiarnos, sino para direccionarnos y para perfeccionarnos y que cada día podamos ser como Él, ¿no? Le pido que me acompañe también a Hebreos 4:12, ¿no? Saber que puesto los ojos en Jesús, que Jesús es el autor, ¿no? Y el consumador de la fe, que solo a través de Jesús nosotros podemos ir a Dios, y que la palabra de Dios cuando es lanzada es efectiva. Diga conmigo, es efectiva. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, ¿y qué más? Y es eficaz. Y dice, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo. La palabra de Dios es la que transforma, es la que nos hace ver que a veces tenemos pensamientos o argumentos que son totalmente contrarios a Dios. Pero si nosotros recibimos la palabra también es comparada con una semilla, ¿no? En la parábola del sembrador dice, la semilla es la palabra de Dios. Y al ser comparada con una semilla tiene que ver también el lugar donde esa semilla cae. Si tenemos buena actitud, si tenemos hambre de Dios, si queremos realmente crecer, queremos madurar, queremos desarrollarnos, tenemos que recibir la palabra de Dios con mansedumbre, porque es una semilla que va a germinar en nuestros corazones y que va a transformarnos, porque nos transforma por el Espíritu y Dios nos transforma por la palabra. Entonces, dicen amén. Entonces, y saber que la palabra de Dios, como dice Pedro, es la palabra profética más segura, ¿no? Nosotros profetizamos lo que está profetizado. Entonces, si tenemos estos fundamentos firmes, que Jesucristo es el único camino que lleva al cielo, es el único nombre dado a los hombres cual podamos ser salvos, si tenemos puesta la fe en el lugar correcto, si nosotros nos fundamentamos en la palabra, vamos a estar con buenos cimientos. Decía que está tu lado, buenos cimientos. Amén. Y no andaremos buscando espejitos de colores o que nos digan lo que queremos escuchar. Dios nos habla a través de la palabra. Amén.
Y también dice que es comparado con una lámpara. El Salmo 119, ¿no? Se lo dejo para que lo tenga. Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queremos tomar buenas decisiones, queremos construir un matrimonio, una familia, la educación de nuestros hijos que realmente funcione. Dejemos que la palabra nos ilumine y nos dé dirección de cómo construir una familia con bases fuertes, ¿no? Porque Jesús dijo que el hombre prudente es aquel que oye y el que hace. Le compararé a un hombre que fundamentó su casa sobre la roca, sobre Cristo. Cristo es el fundamento. Las palabras de Cristo son el fundamento. Cuando uno tiene una vida fundamentada en Cristo y en su palabra, nuestra familia, nuestro hogar recibirá quizás azotes, como dijo Jesús, pero no va a ser derribada, porque tenemos principios para construir. Cuando tenemos principios para construir y cuando Dios es el arquitecto de nuestro hogar, ese hogar va a prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Porque dice: si el Señor no edifica tu casa, en vano trabajan los albañiles o los edificadores. Es decir, que para que nuestra vida, nuestra familia funcione, Dios tiene que estar en primer lugar. Jesucristo tiene que ser nuestro modelo, y las Escrituras, el modelo de familia que nosotros tenemos que implementar, ¿no? El Espíritu Santo nos va a revelar la palabra y las cosas van a funcionar. Decirle que está a tu lado: las cosas van a funcionar. ¿Por qué no funcionan tantos matrimonios, pastor? Por el egoísmo, por el orgullo, por el pecado, por un montón de cosas. Pero si nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios, le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, ellos van a ser nuestra alegría, porque sabemos que la palabra de Dios nos vuelve vacía. ¿Cuántos dicen amén? Va a germinar donde nosotros le sembramos. También la palabra, que es nuestro fundamento, dice que es dulce como la miel. Amén. Así lo ilustraban también muchos profetas, ¿no? Decía Ezequiel: y comí el rollo y fue dulce como una miel. Amén. Pero también le dejo el versículo para que usted lo anote, 119, 103, ¿no? Se compara con la miel, ¿no? ¿Cuántas veces llegamos amargados porque nos pasan cosas, porque estamos frustrados, porque tenemos conflictos familiares, económicos, y llegamos quizá a la casa del Señor con poca fuerza, ¿no? Decir: bueno, la verdad que me iba a quedar, pero hice un esfuerzo y fui a la casa del Señor. Y de repente Dios empezó a hablar con la palabra, ¿no? Y si la verdad que tomé la decisión, me hubiera quedado a mirar el noticiero, me amargaba más. Pero vine a escuchar la palabra y la verdad que como que la palabra me llena. Porque no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios la que nos llena. ¿Cuántos dicen amén? El hombre puede decir muchas frases armadas, veo que hoy está de moda que todos son, digamos, filósofos y ponen frases, y está todo bien. Pero la palabra es espada. La palabra corta, la palabra es como martilla la piedra, pero la palabra también es dulce como la miel. Amén. Y es la que produce efecto aquí, en nuestra mente, para que nosotros realmente comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo, el fundamento de la palabra de Dios, y el fundamento para ser salvo es Jesucristo. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que predicar sobre Jesús. Hable a la gente sobre Jesús. Ore, cuando ore por un enfermo, ore en el nombre de Jesús. Cuando usted predique en el nombre de Jesús. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos tener eternidad. Solo a través de Jesús. Amén. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Entonces, dice la Biblia: todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Amén. Solo a través de Jesús viene la salvación. Es el camino, es la verdad, es la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él, ¿no? Por eso dice la palabra en Romanos 10, a ver si lo tengo acá, Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos a leerlo para que usted entienda lo importante, ¿no? Que es poder recibir a Cristo y saber que hay cuántos testimonios que uno ha vivido
de la persona cuando recibe a Cristo en su corazón y lo confiesa con su boca, esa persona recibe el Espíritu. Nos ha pasado no solo a mí, sino a muchas personas cuando le dicen a las personas: ¿querés recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? Le estará pasando también a los chicos de evangelismo. Y cuando la persona está tan atada por un montón de cosas, hasta le cuesta pronunciar el nombre de Jesús. Pero cuando lo decide y es ayudado, lo dice y cambia de reino. Ya el Espíritu de Dios empieza a orar. Y aunque se aleje, el Señor lo va a traer. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo que cuando conocí al Señor, estábamos de novio con mi esposa, año 85 por ahí, y fuimos de novio y yo dije, bueno, vamos a la campaña, a ver qué onda, como decían los chicos, ¿no? Ay, ¿qué pasa acá, ¿no? Y yo sé que yo recibí la palabra, escuché hablar de Jesús, y después nos fuimos, andaba con mi moto, 21 años, y bueno, pero de alguna manera el Señor me trajo nuevamente, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Tarde o temprano, todos los que son de Cristo van a volver. ¿Cuántos lo creen? No solo a este lugar, a todas las iglesias cristianas, porque Dios no quiere que nadie se pierda, ¿no? Pero qué importante que es que las personas hagan la oración, la decisión de que Cristo venga a su corazón y de que Cristo sea su Señor y su Salvador. Y que no solo que lo reciban en su corazón, sino también que lo reciban en su hogar, ¿no? Compartíamos con los hermanos, yo le daba una palabra en Lucas 10, por ahí 5 y 6, que cuando entres a una casa, dijo Jesús, digan, paz sea a esta casa. Y si hubiera algún hijo de paz, o alguien que quiere esa paz, la paz quedará en esa casa. Pero si la rechazan, la paz se irá con nosotros. Qué poderoso es el nombre de Jesús, que puede cambiar un corazón, pero puede cambiar el hogar turbulento, el hogar donde hay miseria, donde hay enfermedad, donde hay pelea. Cuando le dan lugar a Cristo, eso se transforma, porque entra la luz y la oscuridad se tiene que ir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchas veces que nos ha pasado, gente dice, pastor, en mi casa se ven sombras, se sienten ruidos, y hay todo un movimiento espiritual. Sabemos que Satanás y sus demonios hacen esas cosas, ¿no? Entonces yo le digo, usted tiene que recibir a Cristo y tiene que abrirle su hogar a Jesucristo. Entonces si Cristo entra, la oscuridad se tiene que ir. Y dicho y hecho, cuando oramos, pasan los días y dicen, un pastor, hermano, no hay más ruido, no se siente más cadena, no se mueven las cortinas ni nada. Ahora hay paz, porque Cristo entró en el corazón y entró en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante que le hagamos esta oración a las personas que no conocen a Jesús. Fíjese lo que dice, 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí viene la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienen que confesar que Jesucristo ahora es su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante saber que nuestro fundamento para la salvación es Jesucristo. Solo Jesús salva. Amén. Y solo recibimos la sanidad creyendo en Cristo, que sigue obrando en este tiempo. Busque ahí conmigo Hechos 3:14. Por eso yo animo a los hermanos que van a las casas, pongan las manos en los enfermos y oren por los enfermos, porque el Señor los va a respaldar. Porque no dice que las señales van a respaldar solamente a los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros. Las señales de poder y de sanidad van a respaldar a aquellos que creen en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que anímese a orar por sus hijos, anímese a orar por su esposo si tiene un dolor, anímese a ponerle la mano y diga, el pastor dijo que si te pongo la mano en el nombre de Jesús y creo, Dios te puede sanar. ¿Cuántos van a hacer esto con fe? Diga Dios, y te vas a asombrar, porque la persona dice, uy, no me duele más, ¿qué pasó? La gloria se la tenemos que dar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No nos agrandemos, si hay que tatuar, no te agrandes. Oh, no, porque usted sabe que yo oro y agranda como galleta en el agua, dijo uno, ¿no? Entonces, tenemos que darle siempre la gloria al Señor. Más nos use el Señor, porque la gloria es de Él, hermano.
Él lo hace a través de vasos imperfectos como nosotros y Él se glorifica y quiere que la iglesia realmente entienda que es para los que creen. Mire, si todos nosotros salimos afuera mañana y buscamos enfermos para orar, les puedo asegurar que pronto vamos a tener que romper la pared, porque el Señor lo va a respaldar. ¿Cuántos lo creen? Sabemos. Dale un fuerte aplauso al Señor y atrévase a orar. Si le duele la cabeza, tiene depresión, tiene tristeza, órele. Y va a ver que el Señor, y le va a pasar que Dios la va a tocar a la persona y capaz que empieza a llorar. O le dice, uy, siento un fuego, o siento paz. Usted se va a dar cuenta que es el Espíritu de Dios que lo tocó. Y se va a animar para volverlo a hacer. Porque sabe que va a decir usted, me funcionó lo que dijo el pastor. Lo voy a volver a hacer. Y entonces usted se va a envalentonar y va a crecer en la fe. Y el Señor le va a usar grandemente. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, la fe en Jesucristo. Hechos 3:16, ¿no? Y acá el apóstol Pedro le está diciendo lo que habían hecho con Jesús en los versículos anteriores. Y en el 16 dice, y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos, ¿no? El Señor había usado a los apóstoles y se levantó una persona que era coja, que era paralítica, y ellos le explicaban que por la fe en Jesucristo el milagro sucedió. Por eso, si tenemos fe, Dios se va a glorificar. ¿Cuántos pueden decir amén? La fe en su nombre trae sanidad, borra nuestros pecados, como dice el 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay conversión, Dios borra los pecados de la persona y se ha aceptado delante de Dios, ¿no? Qué tremendo. No solo que recibe sanidad, sino que Dios limpia a través de Cristo, la sangre de Cristo, nuestros pecados. Y el tercer punto, el tercer fundamento, hay muchos más. El Señor nos llamó para que nosotros podamos realmente manifestar la santificación. Mire conmigo, 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. El Señor nos llama a ser como Él, ¿no? Dice la Biblia, sed santo porque yo soy santo, ¿no? Y en Pedro dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir. No solamente que seamos santos en la iglesia, seamos santos en los negocios, seamos santos en lo que hagamos en el trabajo. Digamos, santo significa apartado para el servicio del Señor. Pero la santificación, en el momento que nos arrepentimos, Dios nos limpia. Y luego viene un proceso de santificación que el Señor nos va dando su carácter, su amor, su personalidad, pero nosotros tenemos que querer. Amén. El Señor hace la obra de transformación o una metamorfosis cuando nosotros nos disponemos. Como dijo Isaías, Señor, que yo tengo labios inmundos. No sé si diría malas palabras el profeta en arameo, no sé, pero es decir que el Señor tocó sus labios, ¿no? Y fue limpio de ese pecado. Quizás su pecado era el mal hablar, pero qué bueno es entender que Cristo nos dio el modelo para que nosotros entendamos que la santidad es un requisito para cualquier cristiano, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando tenemos santidad, ¿qué tenemos? Autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes santidad y te paras con autoridad del enemigo, porque el enemigo no te puede acusar. Cuando nos ponemos a cuenta con Dios, Dios nos perdona, nos limpia y podemos ejercer esa autoridad porque somos perdonados de aquel que ha derramado su gracia en esa cruz y dice que su misericordia es nueva cada mañana. Amén. Quiere decir que si quizás llegaste con un montón de cosas que estás haciendo mal, pero le pedís perdón al Señor, el Señor te perdona, te limpia y agarrate porque no te para nadie. Mirá lo que está a tu lado, ¿sí? No te para nadie. Amén. Gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Y qué más? A los llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¿no? Dios nos llama a ser santos, ¿no? A que seamos purificados, limpiados, que tengamos una mente limpia, buena, ¿no? Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, una mente limpia, porque ellos verán a Dios. Amén. Entonces, dice la Biblia que pensemos lo bueno, lo puro, lo de buen nombre, y somos santificados por el poder del Espíritu y a través de la palabra. La palabra de Dios nos santifica y empezamos a aplicar principios que escuchamos. Amén. Somos transformados por el Espíritu, somos purificados y consagrados por el Señor. Y con esto termino. 2 Corintios 3:18. Somos santificados por el Señor y purificados por Él. Amén. Fíjese lo que dice. Este es un proceso. La santificación, llegamos. ¿Cuántos llegaron al camino del Señor con rencor? A ver. Yo. ¿Cuántos llegaron que tenían la boca como una cloaca? Llegamos, digamos, viviendo la vida loca, ¿no? Así no, así quedamos, ¿no? Quedamos hechos pedazos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Pero dice que cuando llegamos a Cristo, Dios nos va transformando. Cuando nosotros queremos agradarle a Él, al que amamos, aquel que nos enamoramos, aquel que nos cautivó. Señor, cuando uno estaba de novio y se perfumaba, se ponía todo porque quería agradar a la novia o al novio. Cuando nosotros nos enamoramos de Cristo, queremos agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese deseo hace que Dios pueda obrar en la transformación de nuestro carácter, de nuestro pensamiento, de nuestro vocabulario, y empezamos a hacer luz en las tinieblas. ¿Por qué, pastor? Porque marcamos la diferencia en el amor, en las buenas obras, en el vocabulario, en la honestidad, en la integridad, en el amor al prójimo, en la misericordia, en el espíritu perdonador. Vamos siendo transformados por Dios, pero eso lleva un proceso que será hasta que vayamos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y con esto culmino. Fíjense lo que dice 3:18. Por tanto, todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Somos transformados por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios, porque miramos atrás y decimos, hay muchas cosas que hemos cambiado, ¿no? ¿A cuánto le pasa? Miramos para atrás y decimos, bueno, sí, cambié en esto, cambié en otro, ahora puedo perdonar, antes no perdonaba y ahora puedo vivir de otra manera. Pero cuando miramos a Cristo, todavía nos falta. ¿A cuánto le falta? A mí me falta. Pero vamos siendo transformados, ¿eh? Y vamos resplandeciendo, porque a mayor santidad, un mayor testimonio, un mayor impacto en las tinieblas. Porque sepa que el diablo no le tiene miedo a los teólogos ni a los que tienen una credencial de pastor o algo por el estilo. El diablo tiene miedo a gente que anda con consagración, gente que está en santidad, gente que tiene un corazón humillado. ¿Cuántos recuerdan a David? ¿David? ¿Tenía errores David? Ni hablar, no se lo contamos. Pero él se humillaba. Decía, Señor, me arrepiento hasta el polvo, y se tiraba y ayunaba. ¿Y qué hacía Dios? Lo perdonaba y lo levantaba, ¿no? Porque Dios es un Dios misericordioso. Así que nosotros también tenemos que tener misericordia unos por otros, así como el Señor ha tenido misericordia por nosotros. Así que el tercer fundamento es la santidad. Los tiempos van a cambiar, las modas van a cambiar, un montón de cosas van a influenciar la sociedad, pero nosotros tenemos que ser como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos